El Sol, la estrella que lo cambió todo. Hola, exploradores del cosmos. Hoy nos sumergiremos en el corazón de nuestro sistema solar, la estrella que nos da vida, el Sol. Este gigante de fuego, que a menudo damos por sentado, esconde secretos y maravillas que desafían nuestra imaginación. Desde su nacimiento hasta su inevitable final, el Sol es una fuente inagotable de energía, misterio y, por supuesto, curiosidades asombrosas. El corazón ardiente de nuestro hogar cósmico. Imagina un faro cósmico, una esfera de luz y calor que se alza a una distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es la distancia que define nuestro vecindario espacial, una unidad de medida que nos ayuda a entender la inmensidad del sistema solar. El Sol no es solo una estrella más, es la estrella de nuestro sistema, el centro gravitacional que mantiene a planetas, asteroides, cometas y hasta el más diminuto fragmento de escombros espaciales, danzando en una órbita perfecta a su alrededor. Sin su energía, la vida tal como la conocemos en la Tierra simplemente no existiría. ¿Sabías que el Sol es tan masivo que concentra entre el 99.8% y el 99.86% de toda la masa de nuestro sistema solar? Es una cifra que te hace pensar. Esta concentración de masa es la razón por la que su gravedad es tan abrumadora, dictando las trayectorias estables y predecibles de cada cuerpo celeste. Si esta distribución fuera diferente, nuestro sistema solar sería un caos, o ni siquiera habría llegado a formarse. Pero el Sol es mucho más que un simple ancla gravitacional. Su luz y calor no solo calientan nuestro planeta, sino que impulsan la fotosíntesis, ese proceso mágico que permite a las plantas producir el oxígeno que respiramos y que es la base de todas las cadenas alimentarias. La energía solar también orquesta los ciclos naturales que definen nuestra existencia, el día y la noche, las estaciones y los patrones climáticos. Esta conexión profunda, desde el núcleo ardiente del Sol hasta la vida en la Tierra, nos recuerda lo irreemplazable que es nuestra estrella. Estudiarlo no solo nos ayuda a entender nuestro propio mundo, sino también la posibilidad de vida en otros rincones del universo. El Sol en cifras asombrosas. Aunque en la inmensidad del cosmos el Sol se considera una estrella de tamaño y masa medios, sus características son, para nosotros, simplemente impresionantes. Un gigante de gas y plasma. El Sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar. Su diámetro se extiende entre 1.390.000 y 1.400.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, su volumen es tan colosal que podría albergar en su interior a 1.300.000 planetas Tierra. Pero no te dejes engañar por su tamaño en nuestro sistema. En el vasto universo, el Sol es una estrella, enana amarilla, un tipo espectral G2V. Existen estrellas que superan en 100 veces el diámetro de nuestro Sol. Por ejemplo, la hipergigante roja Uiscuti es tan inmensa que podría contener a unos 5.000 millones de soles como el nuestro. La masa del Sol es de aproximadamente 1.989 seguido de 30 ceros kilogramos, lo que equivale a unas 333.000 veces la masa de la Tierra. Esta masa representa el 99.86% de la masa total de todo el sistema solar, un factor clave en su dominio gravitacional. El baile de los elementos. El Sol no tiene una superficie sólida, es una gigantesca esfera de plasma. Imagina un gas tan caliente que sus partículas están cargadas eléctricamente. Su composición principal, en función de su masa, es de aproximadamente 71% a 70 y 4.9% de hidrógeno y 23.8% a 27% de helio. El resto, un pequeño porcentaje que va del 0.1% al 2%, está formado por elementos más pesados como oxígeno, carbono, neón, hierro, nitrógeno, silicio, magnesio y azufre. Un Sol joven en plena madurez. Nuestro Sol es una estrella de tipo espectral G2V, a menudo llamada enana amarilla. Se estima que nació hace entre 4.500 millones y 4.600 millones de años. Actualmente, se encuentra en la fase de secuencia principal de su vida, donde produce energía fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Y la buena noticia es que le quedan aproximadamente otros 5.000 millones de años en esta fase estable. La rotación que desafía la lógica. Dado que el Sol es una esfera de plasma y no un cuerpo sólido, sus diferentes partes giran a velocidades distintas. Este fenómeno se conoce como rotación diferencial. En su ecuador, el Sol completa una rotación en aproximadamente 25 a 26.8 días terrestres. Pero, si te mueves hacia sus polos, el giro es más lento, completando una rotación cada 35 a 36 días terrestres. Imagina un planeta que gira a diferentes velocidades según dónde te encuentres. La importancia de ser promedio. Aunque llamamos al Sol una estrella de tamaño medio, o una enana amarilla, esta clasificación esconde una verdad sorprendente. Si miramos la población estelar en su conjunto, el Sol se encuentra en el extremo superior de la escala de masa.
La mayoría de las estrellas son mucho más pequeñas, con masas inferiores al 20% de la del Sol. Esto cambia nuestra percepción de su tamaño, de una simple comparación a una apreciación estadística de la diversidad estelar. La naturaleza, promedio, del Sol, junto con su cercanía a la Tierra, lo convierte en un laboratorio astrofísico invaluable. Al estudiar nuestro Sol con un detalle sin precedentes, los científicos pueden aplicar estas observaciones y teorías para comprender cómo funcionan miles de millones de estrellas distantes en la Vía Láctea y más allá. El Sol es, en cierto modo, nuestra piedra roseta para la astrofísica estelar, permitiéndonos desentrañar los misterios de la formación, evolución y comportamiento de las estrellas en todo el cosmos. Un vistazo al interior, las capas del Sol. El Sol, esa gigantesca esfera de gas y plasma, se mantiene unida por su propia gravedad y está organizada en 6 regiones principales. Piensa en ellas como capas de una cebolla cósmica, divididas en 3 internas y 3 atmosféricas, cada una con sus propias propiedades y funciones. Las profundidades ardientes. Las capas internas del Sol son el motor donde se genera y se transporta la inmensa energía que irradia. El núcleo. Esta es la región más interna y densa del Sol, ocupando aproximadamente una cuarta parte de su radio. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el núcleo alberga alrededor del 40% de la masa solar y es el lugar donde se produce el 90% de su energía. Aquí, las temperaturas alcanzan unos 15 millones de grados Celsius, 27 millones de grados Fahrenheit o 15 millones de grados Kelvin. Estas condiciones extremas son esenciales para que ocurran las reacciones de fusión termonuclear. La densidad en el núcleo es asombrosamente alta, estimada entre 150 y 160 gramos por centímetro cúbico. La zona radiativa. Rodeando el núcleo, esta capa se extiende desde aproximadamente el 25% hasta el 70% del radio solar. Es una región de gas tan denso que la energía generada en el núcleo se abre paso hacia el exterior mediante radiación. Los fotones, esas partículas de luz, principalmente rayos gamma y rayos X, son absorbidos y reemitidos una y otra vez por la densa materia. Esto hace que su viaje a través de esta zona sea increíblemente lento, pudiendo tardar entre 170.000 y 1.000.000 de años en llegar a la superficie. Las temperaturas en la zona radiativa disminuyen gradualmente, desde unos 7 millones de grados Celsius cerca del núcleo hasta unos 2 millones de grados Celsius en su límite exterior. La zona convectiva. Esta es la capa más externa del interior solar, extendiéndose desde una profundidad de unos 200.000 kilómetros hasta la superficie visible. Aquí, la temperatura baja lo suficiente, por debajo de 2 millones de grados Celsius, como para que el plasma se vuelva menos opaco a la radiación, lo que hace que la convección sea el mecanismo principal de transferencia de energía. El plasma caliente asciende, se enfría al liberar su energía y luego desciende, creando un movimiento constante de ebullición. Estos procesos convectivos son visibles en la superficie del Sol como patrones de gránulos y supergránulos, que son celdas de plasma ascendente y descendente. La temperatura en la base de esta zona es de aproximadamente 2 millones de grados Celsius, disminuyendo hasta unos 5.700 grados Kelvin, 5.500 grados Celsius, en la fotosfera. Las capas visibles, la atmósfera solar. Las capas atmosféricas del Sol son las regiones exteriores que interactúan directamente con el espacio, y las que podemos observar. La fotosfera. Esta es la parte del Sol que vemos desde la Tierra y que consideramos su superficie visible. Pero recuerda, no es una superficie sólida, sino una delgada capa gaseosa de unos 300 a 500 kilómetros de espesor que emite la mayor parte de la luz visible que recibimos. La temperatura de la fotosfera ronda los 5.500 a 5.800 grados Celsius, 10.000 grados Fahrenheit. Es aquí donde observamos fenómenos como las manchas solares, esas regiones más frías y oscuras causadas por intensos campos magnéticos. La cromosfera. Justo por encima de la fotosfera, la cromosfera es una capa delgada de gas de unos 10.000 kilómetros de espesor. Normalmente, su luz visible es demasiado débil para ser observada directamente. Sin embargo, durante un eclipse solar total, cuando la luna bloquea la brillante luz de la fotosfera, la cromosfera se revela como un distintivo borde rojo alrededor del Sol. La temperatura en la cromosfera aumenta con la altitud, variando desde unos 4.000 Kelvin en su base hasta 8.000 Kelvin en su parte superior. La corona. Esta es la atmósfera exterior más tenue del Sol, extendiéndose millones de kilómetros en el espacio. Al igual que la cromosfera, su luz visible suele ser opacada por la fotosfera. Pero, durante un eclipse solar total, la corona se manifiesta como un halo blanco brillante o una corona, con plasma fluyendo hacia el exterior. El gran enigma, la paradoja del calentamiento coronal. Uno de los mayores misterios en la física solar es la paradoja del calentamiento coronal. La corona es muchísimo más caliente que las capas inferiores, como la fotosfera.
Esto es completamente contraintuitivo. Uno esperaría que la temperatura disminuyera a medida que nos alejamos de la fuente principal de calor en el núcleo del Sol. Los científicos describen este fenómeno como uno de los mayores misterios y un importante acertijo sin resolver en el estudio de nuestra estrella. La existencia de esta paradoja nos muestra una brecha fundamental en nuestra comprensión de cómo funcionan las estrellas. Aunque se cree que este calentamiento anómalo podría estar relacionado con la intensa actividad magnética del Sol, los mecanismos exactos siguen siendo objeto de investigación. El hecho de que misiones espaciales recientes hayan contribuido enormemente a nuestro conocimiento demuestra que este es un campo de estudio vibrante y crucial. Resolver el misterio del calentamiento coronal podría tener profundas implicaciones para entender las atmósferas estelares en general, predecir el clima espacial y, quizás, incluso avanzar en el desarrollo de la energía de fusión controlada aquí en la Tierra. Además, esta incógnita se conecta directamente con los fenómenos dinámicos del Sol, como las erupciones y las eyecciones de masa coronal, ya que la actividad magnética es un factor central en estos eventos. La forja de la luz, cómo el Sol genera su energía. La energía del Sol, esa fuerza vital que sustenta la vida en la Tierra, nace en su núcleo a través de procesos nucleares y es transportada hacia el exterior mediante mecanismos complejos. El horno nuclear del Sol. La fuente de energía del Sol es la fusión nuclear, un proceso en el que los núcleos de átomos ligeros se combinan para formar núcleos más pesados, liberando una cantidad inmensa de energía. En el núcleo solar, el gas de hidrógeno se convierte en plasma debido a las temperaturas extremas de 15 millones de grados Celsius. En este estado, los núcleos de hidrógeno, que son protones, se fusionan para formar helio. El proceso principal que alimenta al Sol es la cadena protón-protón. Imagina una danza cósmica en varias etapas. Dos protones se unen, y uno de ellos se transforma en un neutrón para formar un núcleo de deuterio, un isótopo pesado de hidrógeno, liberando un positrón y un neutrino. El núcleo de deuterio se fusiona rápidamente con otro protón para formar un núcleo de helio 3, liberando un rayo gamma. Finalmente, dos núcleos de helio 3 se fusionan para formar un núcleo de helio 4, también conocido como partícula alfa, liberando dos protones adicionales. En resumen, 4 protones se convierten en un núcleo de helio, liberando una cantidad significativa de energía por reacción. Este proceso convierte alrededor de 4 millones de toneladas de masa en energía cada segundo. La presión hacia el exterior generada por esta fusión nuclear es lo que soporta la gigantesca masa del Sol, impidiendo que colapse bajo su propia gravedad y manteniendo un delicado equilibrio hidrostático. El largo viaje de la energía. La energía producida en el núcleo emprende un viaje épico hacia el exterior a través de las diferentes capas del Sol. La zona radiativa. Aquí, la energía se propaga por radiación, donde los fotones son absorbidos y reemitidos por las partículas de plasma. Debido a la extrema densidad de esta zona, los fotones tardan un tiempo considerable, entre 170.000 y 1.000.000 de años, en atravesarla. Imagina la paciencia de un fotón. La zona convectiva. En esta capa, la energía se transporta mediante convección. Grandes burbujas de plasma caliente ascienden desde la base de la zona, se enfrían a medida que se acercan a la superficie y luego descienden, creando un ciclo de ebullición que transfiere el calor de manera eficiente. Estos movimientos convectivos son visibles en la fotosfera como patrones de granulación. La lenta danza de la energía. Existe un contraste asombroso entre la velocidad de las reacciones de fusión nuclear en el núcleo y la lentitud con la que la energía resultante llega a la superficie solar. Aunque la fusión es un proceso continuo y masivo, la densa materia de la zona radiativa provoca que los fotones de energía tarden cientos de miles de años en abrirse paso. Una vez en la zona convectiva, el transporte es más rápido, pero sigue siendo un proceso de movimiento de masa. Esta prolongada travesía de la energía desde el centro hasta el exterior del Sol es fundamental para su estabilidad a largo plazo y para la naturaleza de los fenómenos que observamos en su superficie. La interfaz entre la zona radiativa y la zona convectiva, conocida como la tacoclina, es una región de particular interés. Se cree que es aquí donde se genera el campo magnético del Sol debido a los cambios en las velocidades de flujo del plasma. Esta generación de campo magnético es crucial, ya que es el motor detrás de la actividad solar, incluyendo las manchas solares y las erupciones, que veremos a continuación. Comprender este transporte energético y la dinámica interna del Sol es esencial para modelar su comportamiento y predecir sus efectos en nuestro sistema solar. El Sol en acción, fenómenos dinámicos y clima espacial. El Sol no es una estrella estática, es un cuerpo dinámico que experimenta ciclos de actividad y fenómenos energéticos que tienen un impacto directo en el clima espacial y, por ende, en la Tierra. El ciclo de 11 años. La actividad magnética del Sol varía en un patrón regular conocido como el ciclo solar, que tiene una duración promedio de 11 años.
Durante este ciclo, el Sol pasa por un periodo de actividad muy alta, el máximo solar, y un periodo de actividad reducida, el mínimo solar. El ciclo se caracteriza por la inversión de la polaridad magnética del Sol cada 11 años, lo que significa que un ciclo magnético completo, donde los polos regresan a su posición original, dura 22 años. Un mayor número de manchas solares es un indicador de un clima solar más intenso y una mayor emisión de energía. Las manchas solares, ventanas al magnetismo. Las manchas solares son áreas oscuras y relativamente más frías que aparecen en la fotosfera, la superficie visible del Sol. Son el resultado de la concentración de campos magnéticos extremadamente fuertes, miles de veces más intensos que el campo magnético terrestre. Estos campos magnéticos inhiben el flujo de calor desde las capas inferiores, lo que hace que las manchas sean unos 1500 a 2000 grados Celsius más frías, con temperaturas de 3700 a 3800 Kelvin, que la fotosfera circundante, 5700 Kelvin, de ahí su apariencia oscura. El tamaño de las manchas solares puede variar drásticamente, desde unos 1000 kilómetros las pequeñas hasta 100.000 kilómetros las más grandes. Las manchas grandes suelen presentar una zona central oscura, la sombra, y una zona grisácea en el borde, la penumbra. Erupciones solares, explosiones de luz. Las erupciones solares, también conocidas como llamaradas, son las explosiones más poderosas del sistema solar. Se manifiestan como intensos estallidos de radiación electromagnética que ocurren cerca de las manchas solares, donde los campos magnéticos son más fuertes y se entrelazan hasta que se rompen, liberando una vasta cantidad de energía. Estas explosiones pueden durar desde minutos hasta varias horas. La energía de una llamarada viaja a la velocidad de la luz, lo que significa que llega a la Tierra en aproximadamente 8 minutos y 20 segundos. La energía liberada por una sola erupción solar puede ser equivalente a la de 1000 millones de bombas de hidrógeno. Para contextualizar, una erupción solar puede liberar 10 elevado a la 25 joules de energía, superando el consumo anual de energía mundial, que es de aproximadamente 10 elevado a la 20 joules. Las erupciones solares se clasifican según su flujo de rayos X, siendo las de clase 10 las más potentes. Un ejemplo histórico notable es el evento Carrington de 1859, una erupción extremadamente intensa que dejó rastros detectables en el hielo de Groenlandia. Eyecciones de masa coronal, nubes de plasma gigantes. Las eyecciones de masa coronal, o CMEs, son vastas nubes de plasma y campo magnético que el Sol expulsa al espacio desde su corona. Estas nubes pueden contener miles de millones de toneladas de material coronal y viajar a velocidades que van desde 250 km por segundo hasta casi 3000 km por segundo. Las CMEs más rápidas dirigidas hacia la Tierra pueden alcanzar nuestro planeta en tan solo 15 a 18 horas. A menudo, las CMEs ocurren junto con las erupciones solares, aunque también pueden producirse de forma independiente. Una analogía útil para diferenciarlas es que la llamarada solar es como el destello de un disparo de cañón, mientras que la CME es como la bala de cañón, una masa impulsada en una dirección específica. El clima espacial, el impacto en la Tierra. Los fenómenos dinámicos del Sol dan lugar al clima espacial, que puede tener repercusiones significativas en la Tierra y en el espacio. Aunque el campo magnético y la atmósfera terrestre nos protegen de los efectos más dañinos, ciertos impactos son posibles. Auroras. Cuando el viento solar, un flujo continuo de partículas cargadas desde la corona del Sol, alcanza la Tierra, sus partículas interactúan con el campo magnético terrestre. Esta interacción canaliza las partículas hacia las regiones polares, donde chocan con átomos y moléculas en la atmósfera, excitándolos y produciendo las espectaculares luces de las auroras boreales y australes. Tormentas geomagnéticas. Las CMEs o los flujos de viento solar de alta velocidad pueden causar perturbaciones temporales en la magnetosfera terrestre, conocidas como tormentas geomagnéticas. Estas tormentas pueden durar de 24 a 48 horas, o incluso varios días. Disrupciones tecnológicas. Las tormentas solares intensas pueden afectar la infraestructura tecnológica en la Tierra y en el espacio. Redes eléctricas. Pueden generar fluctuaciones de voltaje, sobrecalentamiento y, en casos extremos, colapsos del sistema o apagones. Comunicaciones por radio. Las ondas de radio de alta frecuencia pueden degradarse o sufrir apagones, afectando estaciones de radio internacionales, comunicaciones de aviación y navegación, y sistemas militares. Sistemas de posicionamiento global, GPS. Las señales GPS pueden verse interrumpidas o desviarse varios metros. Electrónica de satélites. Los componentes electrónicos de los satélites pueden sufrir daños. Seguridad de astronautas. Los astronautas que realizan actividades extravehiculares pueden estar expuestos a niveles peligrosos de radiación. El impacto económico de eventos extremos de clima espacial puede ser considerable.
Un estudio de Lloyd's of London en el año 2013 predijo que las tormentas climáticas espaciales más extremas podrían afectar a entre 20 y 40 millones de personas en los Estados Unidos y causar hasta $2.6 billones en daños, con recuperaciones que podrían tardar hasta 2 años. Ante esta vulnerabilidad, agencias como la NOAA emiten alertas y pronósticos del clima espacial, y se recomienda a la población tener planes de emergencia, métodos de comunicación alternativos, reservas de suministros y protección para dispositivos electrónicos. La danza cósmica y nuestra vulnerabilidad. La actividad solar, manifestada a través de fenómenos como las manchas solares, las erupciones y las eyecciones de masa coronal, está intrínsecamente ligada a la compleja dinámica de los campos magnéticos del Sol y su ciclo de 11 años. Estos fenómenos no son eventos aislados, sino expresiones de un sistema estelar en constante cambio. La energía liberada durante estas explosiones viaja por el espacio, y cuando se dirige hacia la Tierra, interactúa con nuestra magnetosfera y atmósfera. Esta interacción genera una cadena de efectos que pueden perturbar directamente la infraestructura tecnológica de la Tierra. La protección natural de nuestro planeta, proporcionada por su campo magnético y su atmósfera, es robusta y nos resguarda de los daños físicos directos. Sin embargo, no es impenetrable para las partículas y la radiación que pueden interferir con las tecnologías modernas. La dependencia creciente de la sociedad de sistemas interconectados como las redes eléctricas, las telecomunicaciones y el GPS amplifica la vulnerabilidad a estos eventos solares. Por lo tanto, la capacidad de monitorear y pronosticar el clima espacial se vuelve crucial para mitigar riesgos, proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de las misiones espaciales y los astronautas. Comprender estas interconexiones es esencial para desarrollar estrategias de resiliencia frente a los caprichos de nuestra estrella. El destino final, la evolución del Sol. El Sol, como todas las estrellas, tiene un ciclo de vida definido, desde su formación hasta su eventual destino. El nacimiento de una estrella. El Sol y el resto del sistema solar se formaron hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir de una gigantesca nube de gas y polvo conocida como la nebulosa solar. La hipótesis nebular es la teoría principal que describe este proceso. Bajo la influencia de la gravedad, esta nube comenzó a contraerse y a girar. A medida que se contraía, su temperatura y presión aumentaron significativamente. La rotación de la nube se aceleró, haciendo que se aplanara en un disco protoplanetario, con el Sol formándose en el centro. Incluso se sugiere que una onda de choque de una supernova cercana pudo haber iniciado el colapso de esta nebulosa. La Edad de Oro, secuencia principal. Actualmente, el Sol se encuentra en la fase de secuencia principal de su vida. En esta etapa, que ha durado unos 4.500 millones a 4.600 millones de años, el Sol genera su energía fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Este proceso es estable y se espera que continúe durante aproximadamente otros 5.000 millones de años. Así que no te preocupes, aún tenemos mucho Sol por delante. El futuro rojo, la gigante roja. Cuando el Sol haya agotado la mayor parte de su combustible de hidrógeno en el núcleo, dentro de unos 5.000 millones de años, comenzará a transformarse. El núcleo, al quedarse sin hidrógeno para fusionar, comenzará a colapsar y a calentarse, lo que desencadenará la fusión de helio en una capa alrededor del núcleo. Este proceso hará que las capas exteriores del Sol se expandan enormemente, convirtiéndolo en una gigante roja. Se estima que el Sol podría expandirse hasta 100 o incluso 256 veces su tamaño actual. Las consecuencias para los planetas interiores serán catastróficas. Mercurio y Venus serán casi con toda seguridad absorbidos por la expansión de las capas solares. El destino de la Tierra es incierto. Algunos modelos sugieren que podría ser engullida, mientras que otros indican que podría sobrevivir, pero en un estado completamente inhabitable. La radiación extrema y el calor intenso evaporarán los océanos y destruirán la atmósfera, dejando un planeta árido e inhóspito mucho antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. Se calcula que el Sol permanecerá en la fase de gigante roja durante aproximadamente 1.000 millones de años. El último aliento, la enana blanca. Después de la fase de gigante roja, cuando el helio en el núcleo también se agote, el Sol sufrirá una serie de cambios más rápidos. Expulsará sus capas exteriores, formando una hermosa y efímera nebulosa planetaria. Lo que quedará será el núcleo denso y caliente, que se convertirá en una enana blanca. Una enana blanca es un objeto compacto, del tamaño aproximado de la Tierra, compuesto principalmente de carbono. Su densidad es asombrosa. Una cucharadita de materia de una enana blanca podría pesar tanto como un elefante en la Tierra. Una enana blanca ya no realiza fusión nuclear, por lo que se considera una estrella muerta en términos de generación de energía. Sin embargo, sigue brillando debido al calor residual.
Con el tiempo, a lo largo de miles de millones de años, esta enana blanca se enfriará gradualmente y su luz se desvanecerá, convirtiéndose finalmente en una enana negra, un objeto frío y oscuro que ya no emite luz. El gran ciclo cósmico, el ciclo de vida del Sol, desde su formación en una nebulosa hasta su eventual transformación en una gigante roja y luego una enana blanca, es un patrón típico para estrellas de su masa. Este proceso subraya la naturaleza finita de las estrellas y, por extensión, de los sistemas planetarios que dependen de ellas. La evolución estelar es un proceso inevitable y profundamente arraigado en las leyes de la física, con implicaciones directas para la habitabilidad planetaria. Aunque las escalas de tiempo involucradas, que son miles de millones de años, son incomprensiblemente vastas desde una perspectiva humana, el conocimiento de este destino final impulsa la investigación científica. La búsqueda de exoplanetas en zonas habitables alrededor de otras estrellas y la exploración de la posibilidad de viajes interestelares son, en parte, respuestas a esta comprensión del futuro cósmico de nuestro propio sistema solar. Este conocimiento nos recuerda la transitoriedad de los mundos y la importancia de comprender los procesos que rigen el universo. Curiosidades que te dejarán con la boca abierta. Más allá de sus características fundamentales, el Sol alberga una serie de curiosidades que revelan la complejidad y la maravilla de nuestra estrella. El verdadero color del Sol, aunque desde la Tierra lo percibimos como amarillo, especialmente al amanecer o al atardecer, el color real del Sol es blanco. Su luz contiene todos los colores del espectro visible. La atmósfera terrestre dispersa la luz azul de manera más efectiva, lo que hace que el Sol parezca amarillento o rojizo, dependiendo del ángulo de observación y la cantidad de atmósfera que la luz debe atravesar. El Sol no tiene un año propio, a diferencia de los planetas que orbitan a su alrededor. El Sol no tiene un año, en el sentido de completar una órbita alrededor de otro cuerpo celeste principal. Sin embargo, el Sol, junto con todo nuestro sistema solar, orbita el centro de la Vía Láctea. Este viaje es extraordinariamente largo, tardando aproximadamente 250 millones de años en completar una sola órbita. Velocidad galáctica impresionante. Nuestro sistema solar se desplaza a una velocidad promedio de 720.000 kilómetros, 450.000 millas, por hora alrededor del centro de la Vía Láctea. Eso es velocidad cósmica, el viaje de la luz solar. A pesar de que la luz viaja a una velocidad asombrosa de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, la vasta distancia entre el Sol y la Tierra significa que la luz solar tarda unos 8 minutos y 19 a 20 segundos en llegar a nuestro planeta. Así que cuando miras el Sol, estás viendo su pasado. El misterio del calentamiento coronal. Como ya mencionamos, una de las mayores curiosidades y enigmas del Sol es que su atmósfera exterior, la corona, es significativamente más caliente que su superficie visible. La corona alcanza temperaturas de hasta 2 millones de grados Celsius, 3.5 millones de grados Fahrenheit, o incluso 3.5 millones de grados Fahrenheit, mientras que la fotosfera es de, solo, 5.500 grados Celsius. La fuente de este calentamiento anómalo sigue siendo un importante acertijo científico sin resolver. Una esfera casi perfecta, el Sol es una esfera casi perfectamente redonda. La diferencia entre su diámetro polar y ecuatorial es de solo unos 10 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los objetos naturales más esféricos observados en el universo. ¿Qué pasaría si el Sol desapareciera repentinamente? Si el Sol dejara de existir de forma instantánea, la Tierra y los demás planetas continuarían en sus órbitas como si nada durante aproximadamente 8 minutos y 20 segundos. Este es el tiempo que tardaría la luz y la influencia gravitacional del Sol en dejar de afectarnos. Después de ese lapso, la oscuridad total y un descenso abrupto de la temperatura harían la vida imposible en la Tierra en cuestión de días. Un escenario digno de una película de ciencia ficción. La fascinación por lo cotidiano y lo extraordinario. Estas curiosidades demuestran que incluso los aspectos aparentemente simples de nuestra estrella central revelan una física compleja y fenómenos sorprendentes. El hecho de que el Sol no sea amarillo, o que su día varíe según la latitud, son recordatorios de que el universo opera bajo principios que a menudo desafían nuestra intuición terrestre. La escala y el dinamismo del cosmos se manifiestan incluso en nuestra propia estrella, la cual es un objeto de estudio constante. La persistencia de misterios como el calentamiento coronal subraya que, a pesar de nuestros avances, la ciencia sigue siendo una búsqueda activa de conocimiento. Estas particularidades alimentan la fascinación humana por el espacio y refuerzan la importancia de la investigación continua para comprender nuestro lugar en el vasto y enigmático universo. Conclusiones. El Sol, nuestro eterno maestro cósmico. El Sol es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental de nuestro sistema solar. Su inmensa masa y la consiguiente fuerza gravitacional no solo estructuran y mantienen unidas las órbitas de todos los cuerpos celestes, sino que también su energía,
producto de la fusión nuclear en su núcleo, es la fuente indispensable de luz y calor que hace posible la vida en la Tierra. Este delicado equilibrio de fuerzas y procesos ha permitido que nuestro planeta goce de condiciones habitables durante miles de millones de años. La investigación detallada de sus propiedades físicas, desde su composición predominantemente de hidrógeno y helio hasta su rotación diferencial, revela una estrella compleja y dinámica. Las capas internas del Sol, el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva, son un testimonio de los intrincados mecanismos de generación y transporte de energía. Las capas atmosféricas, la fotosfera, la cromosfera y la corona, son el escenario de fenómenos energéticos como las manchas solares, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal, que, aunque espectaculares, pueden tener impactos significativos en las tecnologías terrestres y en la seguridad espacial. La comprensión de fenómenos como el ciclo solar de 11 años y la paradoja del calentamiento coronal, aunque aún presentan desafíos científicos, son cruciales para el desarrollo de la heliofísica y la predicción del clima espacial. Finalmente, la trayectoria evolutiva del Sol, desde su formación en una nebulosa hasta su eventual transformación en una gigante roja y luego en una enana blanca, nos ofrece una perspectiva cósmica sobre la vida estelar y el destino inevitable de los sistemas planetarios. El estudio continuo del Sol no solo profundiza nuestro conocimiento de nuestra propia estrella, sino que también sirve como una clave invaluable para desentrañar los misterios de las estrellas distantes y la habitabilidad de exoplanetas en todo el universo.